Ahora sí. Hola, bienvenidos al webinar de Naciones Indígenas y Derechos Humanos y Discriminación. Hoy contamos con la presencia de Noé Sánchez, productor, locutor intérprete Ayud. Igual contamos con la presencia de Edna Hernández, pero está teniendo unos problemitas, entonces en un rato se nos une. Así que damos inicio. Bueno, Noé, es un placer tenerte aquí el día de hoy. Quisiéramos comenzar sabiendo un poquito más a qué te dedicas. Kutsui namuk muguktuk, misiam gafpokstup hadagok punam istup yatmododop, va asunjur Noé José Sánchez kumukukah, va bakuimkah, pesiam nuimkah tugamatska ayuh narnashan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Noé Sánchez, comunicador Ayuj, Mije de Santa María Tepantlali, Oaxaca. Un cordial saludo a todo el auditorio donde nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Así como lo acabo de mencionar, en lengua Ayuj, soy originario de una comunidad del estado de Oaxaca, perteneciente al distrito Mije, y actualmente soy residente en la Ciudad de México. Así como lo menciona, antes que nada agradezco la invitación y también a la compañera Edna Hernández y a todos los participantes. Una de las labores que actualmente hago es de ser intérprete, traductor en lengua Ayuj. Colaboro en la Subdirección de Lenguas Indígenas, también conocida como CEPI, y también soy productor radiofónico, todo en lengua Ayuj. He participado en producciones. Últimamente hemos participado en una Bienal Internacional de Radio que se llevó a cabo tan solo hace como 15 días. Y mi principal labor ahora es de ayudar a nuestra gente que no entiende el castellano, o a pesar de que lo entiendan, no tienen conocimientos técnicos o no tienen los conocimientos, cuáles son los significados, las palabras técnicas que se usan en los ámbitos de salud, de justicia y entre otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Bienvenido. ¿Nos podrías decir cuál es tu relación con las comunidades indígenas y cómo ayudas a la lucha y reivindicación de sus derechos? Skuyip. Para nosotros, Skuyip significa muchas gracias, aprovechando que me hace la pregunta. La relación con las comunidades es un vínculo que tenemos a pesar de ser residente aquí en la Ciudad de México. Tenemos también a nuestros paisanos que anteriormente, aprovecho también para mencionar, durante 3 a 4 años estuve también en una organización comunitaria precisamente de pueblos originarios de mi comunidad que son residentes aquí en la Ciudad de México, y también ayudamos a informarlos. Más que nada participamos en una radio digital que se llama Totlachtol, que significa nuestra palabra. Es donde también informamos en otros programas, donde damos a conocer sobre los derechos de las personas, porque mucha gente de nuestra comunidad que se encuentra actualmente residiendo aquí en la Ciudad de México prácticamente desconocen esos derechos fundamentales para cada persona, y también siempre se enfrentan a la discriminación en diferentes ámbitos como laborales, en salud y entre otras cosas. También lo voy a mencionar en Ayuj. Más adelante también mi comunidad se conecta y más adelante vamos a compartir la misión. Lucha y reivindicación de sus derechos. Contigo amarran y derechos mukachten, yun dihadum mukachum, yun dihadum una kana haum, una dihiat ayo anti min, pech dihiat mukuk daktudo, pecham gapsnash ayuk con dihiat na haum, shun dihadum nukyachum, shun dihadum na ishum, nabiat mudoyim. Gracias. Bueno, Noé, muchas gracias. Te queríamos preguntar cuál es la situación actual que
enfrentan los grupos indígenas originarios y los afrodescendientes en México hoy en día? Skuyup, muchas gracias. La situación actual, sobre todo, es en uno de los, quiero aprovechar también, hay un libro que dice sobre los derechos, un artículo, un apartado de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde también se menciona que una persona indígena tiene derecho a tener un intérprete. Es una de las situaciones que mucha gente, muchos de nuestros paisanos o de diferentes pueblos originarios conocemos aquí en la Ciudad de México, y como en todo el país y en todo el mundo hay mucha diversidad lingüística, mucha diversidad cultural, y esto es muy importante para que nuestros paisanos poco a poco también se involucren y conozcan y lean sobre los derechos fundamentales que tienen, y también, por supuesto, a los afrodescendientes en nuestro país, donde también conocemos toda esta parte importante para nosotros. En primer lugar, que nuestros paisanos también conozcan sus derechos lingüísticos, cuáles son sus derechos laborales. En Ayuk también los mencionamos, a continuación se los voy a leer en Mije, para toda la gente que en este momento o más adelante nos pueda ver y nos escuchar. Pueblos originarios, pueblos originarios es muy afrodescendientes, México nuwimkaj, yan dihia muguktuh kabik ni hao piat mododop, shun dihia diak ishak tuñ, man dihia hadum, shun dihadum vinguakum, dun dihia amarran situación actual de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes en México. Escuyup. Bueno, y actualmente, ¿cómo se evidencia esta discriminación hasta estos grupos y qué consecuencias ha traído? Muchas gracias. Hace un momento estábamos conversando donde colaboro en una subdirección de lenguas indígenas y en unas emisiones de radio sobre el tema que todo el tiempo estamos como que continuamos a pleno siglo enfrentándonos las discriminaciones en las grandes ciudades donde migramos como indígenas. Hay migrantes que son temporales aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades, y migran en otras ciudades en busca de mejor calidad de vida, en busca de trabajo. Y la discriminación, así como lo especifica, así como viene su significado, es el trato que damos o que nos dan hasta nosotros, los que somos de un pueblo originario y que casi siempre tenemos muchas carencias y muy pocas oportunidades para tener esa inclusión. Anteriormente también éramos muy excluidos o prácticamente excluidos para estar, por ejemplo, en otros medios, en otros ámbitos de la vida. Y eso es para mí, poco a poco, en la actualidad, vemos que somos más incluidos los que somos de un pueblo originario. Y a continuación lo voy a mencionar en la lengua Ayuk, para los que nos ven y nos escuchan. Muguktuk donde adagog dachtuhumbit condigiat shunin digiat yaktihti amarran discriminación donde hiat muguktuk dachtudo yat agatstuk condigiat mujan digia winmañ condigiat yak ishyak tuñ mandihio hai shunih shubihshum yo indih amarran yaktih discriminación mandigiat hadum nukyahjum punetnih munwinguahkum donde hiat muguktuga matskan digiat ayuk yagazombit skuyup. Noé, ¿podrías contarnos si has sufrido tú algún acto de discriminación y cuáles han sido? Muchas gracias. Continuando con esta plática sobre la discriminación, por supuesto, hemos enfrentado en lo particular, en mi persona, desde la primera vez que venimos a una ciudad
obviamente desconocemos cuál es la movilidad, cuál es el día a día aquí en la ciudad o en otras ciudades. Y la primera discriminación que enfrentamos es al hablar la lengua materna como nuestra primera lengua. Yo tengo aquí de residente como 15 años en la Ciudad de México y anteriormente por esa discriminación que sufría, yo dejaba de hablar la lengua materna y tampoco, por mucho menos, no conocía mis derechos ni mis obligaciones. Entonces, casi siempre en lugares de trabajo, cuando teníamos que laborar, que a eso yo venía, a eso de muchos de nuestros paisanos, el 90% viene en busca de trabajo y siempre cuando teníamos algún trabajo donde teníamos que trabajar en equipo, teníamos que hacer o producir en equipo, casi siempre las primeras discriminaciones o la primera, pues el maltrato, por así decirlo, era por hablar una lengua. Se nos quedaban viendo y pues nos decían, no sé, pues eres indio, por lo regular nos decían oaxaco, que es una palabra muy conocida. Eso eran una de las palabras que yo escuchaba. Y lo más feo, por así decirlo, era que las mismas personas que ya son residentes de más tiempo aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, también eran parte de ser discriminantes, o también esas mismas personas nos discriminaban en las labores que teníamos, en la movilidad, también con los vecinos, en otros sectores como en los sectores como su servidor practica el deporte fútbol, entonces casi siempre también como siempre éramos serios, desconocíamos, casi no nos expresábamos en el castellano, desconocíamos tan solo el transporte público, cómo movernos de un lugar a otro, cómo pedir las cosas, desde cómo solicitar trabajo. Y el primer trabajo que nos ofrecían pues, era lo que había, ¿no? Era como, en mi caso, solo, pues estuve como lavatrastes, le dicen, lavalosa. Entonces, y todo el tiempo, como eran personas empresarios, los que eran dueños de ese X comercio, pues siempre manejaban también lo que siempre nos discriminaban y actualmente continúa, pero no con la misma intención y poco a poco como que la gente va conociendo que la discriminación pues es un maltrato hacia el prójimo, hacia la otra persona. Donde ya muguktuk dak tuhum bit kohma, pentun dich utsabe ki don ha ich winish rubishno, di bi amajan yakti discriminación con di ha ich winish rubishum, don in dich at muguk ya also bit con di omiazon dukum ko hadum ayu kai, don di hadum ha ich winish rubishum, don di ha yo miayu madum dukum, ha ich an maim con hadikadum a ayu ngapshum. Skuyup. Muchas gracias. Bueno, Noé, una disculpa por mi cámara. Estoy transmitiendo el evento en vivo y me causa un poco de conflicto. La siguiente pregunta es si existe un lenguaje correcto a la hora de hablar de estos pueblos, de estas naciones y las comunidades. Skuyup Muguk, muchas gracias. Referente a la pregunta, ¿cuál es el lenguaje correcto a la hora de hablar de estas comunidades? Seguramente ustedes han escuchado y los participantes que en este momento están conectados, nosotros, pues la palabra mal llamada, se podría decir, es la palabra indígena. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo que nos digan o que esté dentro de la ley o de los artículos donde viene la palabra indígena. Muchos de los conocedores del tema, de la cultura, de los derechos lingüísticos, de la oralidad, tanto de la escritura, de la cosmovisión, no están de acuerdo que nos llamen como indígenas. Todos tenemos una razón, el por qué, y nosotros usamos en vez de esa palabra, cuando tenemos que usarla, decimos pueblos originarios, pueblos nativos. Es lo que a veces como que podemos justificar un poquito esa parte, pero la mayor parte de la gente pues nos conoce como indígenas. ¿Y por qué ayuda a reivindicar sus derechos? Eso de reivindicar sus derechos, de fortalecer los derechos, es la parte también más importante de
que nosotros como indígenas también conozcamos cuáles son los derechos. En uno de los artículos por ahí viene que nosotros tenemos ya, está establecido, me parece que fue en el año 2007, donde se establece sobre los derechos de los pueblos indígenas, y posteriormente viene una consulta, una reformulación, por así mencionarlo, sobre el reconocimiento de esos derechos lingüísticos y otros apartados que se va a establecer. Reivindicar sus derechos, Mutskung yat noik ni hapin dich min sadum nicht schon dunum schon an dich yat mukachten man dich yo abik yakti impi don dich in Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ne hapin dich abik mubat shishtot muguktuk shishtot pat mozodat man dich yat vina abik Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas hoy en dich con dich mis kapstot shmayaktot don yat muguktuk ni utstugamats kana zoy hamid rukmakstot benga kapshiat ayu nyash skuy. Gracias. Bueno, Noé, ¿te ha tocado saber, bueno, sabes algunas agresiones hacia los defensores de los derechos humanos de los grupos originarios? Skuy. Sí, respecto a la pregunta, por supuesto, las agresiones hacia los defensores de los derechos humanos de este grupo vulnerable, por supuesto, pues hemos conocido algunos, a lo mejor no tanto de mi pueblo originario, pero de otras culturas, de otras lenguas originarias, de otras culturas hermanas que nos conocemos como hermanos, los que pertenecemos a una lengua indígena, porque tenemos casi siempre el mismo objetivo, la misma cosmovisión, la lucha para que nos den más oportunidades, para que también seamos más visibles, para que reconozcan también que tenemos los mismos derechos que como mexicano, como cualquier otro mexicano. Entonces, sí he escuchado, así como el dibujo o en esa postal que aparece de, si no me equivoco, es Triqui, y también tengo paisanos, también tengo amigos que son mazahuas, que son también grupos muy extensos aquí en la Ciudad de México. Hay muchos migrantes, también hay mucha gente que viene a residir en la Ciudad de México, y de esa parte de mis compañeros casi siempre están en lucha también, y sí mencionan, porque a veces tenemos, como lo menciono nuevamente, estoy en la subdirección de lenguas indígenas y es donde llegan a solicitar intérpretes. Acordándome en esa pregunta, tiene como 2 meses que yo también hice una interpretación de un paisano que desde otra comunidad hizo, a pesar de que es otra variante lingüística, es otra variante del mije, ayuk, aún así nos logramos entender casi el 70% e hice una interpretación porque para conocer si en algún momento habían violado sus derechos humanos como intérprete, como traductor, tuve que decir lo que él mencionaba, cuál fue el motivo de su detención de un menor de edad. Justamente estábamos en ese asunto donde el muchacho, el que estaba recluso, me platicó cuáles eran los motivos que había sido, y que sí mencionó que él había sido agredido por los policías, entonces es parte de esa agresión hacia los defensores de los derechos humanos. También los otros compañeros que son luchadores sociales en otros grupos, hemos visto también que casi siempre los que llegan ahí, los que nos llegan a solicitar un intérprete de otra lengua, casi siempre han sufrido, algunos son luchadores sociales, son personas que han sido violados sus derechos humanos. Ayuh pitak contigo abik amay yundih contigo ndunum derechos humanos
de grupos vulnerables, donde amarraniak tij defensores, yu indijak tij muguktuj punyak no WhatsApp, pundij piduj muguk, es dij ayuk abikta tukut kondij vanach, ya yombatot kondij vanach, hay miachet kondij vanach, muguktuj da pudukiant, es kandijak patmodovda. Escuyip. Muchas gracias. Gracias, Noé. ¿Nos podrías contar sobre algunos programas que tú conozcas para reducir la discriminación en contra de estas comunidades, por favor? Muchas gracias. Algunos programas que conozco existe un programa, no me acuerdo si exactamente está en conjunto con el DIF en la comunidad de Santa María Tepantlali, cuando tuve la oportunidad nuevamente de ir a visitar pues a la familia y a la gente que pues tenemos ahí muy presentes. Vi una instancia que se llama Instancia de la Mujer Indígena, algo así es con ese nombre, donde sí llevan a cabo un programa justamente para dar las conferencias, pláticas para grupo vulnerable, para las mujeres embarazadas, para todas las mujeres indígenas, para que conozcan cuáles son sus derechos y cuándo son violados sus derechos, para que conozcan más acerca de este tema de la discriminación. También aprovecho a esta pregunta, ya que estamos tocando este tema, de mi parte en la interpretación y en la traducción y adaptación al español de nuestra labor. También mencionamos mucho acerca de estos temas, lo que es la discriminación, pero dando un énfasis en qué significa la discriminación. Esa parte es un poquito complicado para que nosotros informemos a nuestras comunidades, no solo de mi lengua materna, que es mi lengua ayú, mi primera lengua, sino también en otras lenguas, como que nos esforzamos mucho para conocer cómo vamos a adaptarlo, cómo traducimos la palabra discriminación, porque en español tiene un significado amplio también, y en ayuk aún es más amplio para que la gente entienda cuáles son, en qué momento sufren discriminación y ellos no lo saben, cómo actuar, dónde pueden acudir. Existen, ustedes no sé si conozcan nuestras comunidades en la región Mije, estamos como nos regimos bajo sistemas normativos, es decir, que también tenemos asambleas comunitarias donde la gente vota, donde la gente da sus puntos de vista. Hay consulta anteriormente para cuando se necesita hacer algo. Día ya participan dentro de esas asambleas. Es una parte que también se ha logrado últimamente en las comunidades, por lo menos en mi comunidad ya hay mujeres también que nos representan, que son autoridades municipales. Dentro de un cabildo municipal ya vemos a mujeres, muchachitas, madres solteras, ya vemos señoras que también dan su voz y su voto y para el pueblo. Pidukut puneti ya pudukut hamado ngahpoch makumukah. Donde ya nazo un bich tam de amarran trujo instancias de la mujer del estado de Oaxaca. Yo indiham a bich muguk ishtup chundup. Uknidon matzoyahkan en los se le conoce también como instancias de salud, donde también he visto que también manejan estos temas de discriminación para erradicar todo tipo de discriminación en las instancias de salud. Son como también en los núcleos rurales donde ellos van a pie, las personas de salud, el personal de salud, que son a veces enfermeras y los colaboradores como comités, llevan unos folletos, hacen unos programas para darle también información muy relevante a toda la gente que desconoce estos temas y que no saben qué significa y cómo pueden erradicarlo, cómo pueden dar a conocer más y así que no caigan en una violencia intrafamiliar y entre otras cosas. Gracias. Noé, una pregunta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos que no pertenecemos a las comunidades o incluso si perteneciéramos a las comunidades para luchar en contra de la discriminación y apoyarlos a ustedes y su causa?
Muchas gracias, Cuyip. Esta es una muy buena pregunta que me hacen. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para luchar contra la discriminación hasta estas comunidades? Pues es conocer acerca también de cuáles son nuestros derechos como pueblos indígenas, como los derechos lingüísticos. Antes también no teníamos ese fundamento o ese derecho o que se reconociera en algún artículo. Anteriormente no lo teníamos. Entonces, poco a poco vemos que la sociedad urbanizada, sobre todo en las grandes ciudades, que cómo ellos también puedan conocer, darle una lectura, cuáles son nuestros derechos, que también, o sea, cómo podemos colaborar, cómo también podemos convivir como cualquier otra persona. También a lo mejor muchos de la gente que no es indígena desconoce cuáles son nuestra forma de vivir, cuáles son nuestras carencias y a veces como que esa parte mucha gente, como no hay mucha información en los medios masivos de comunicación, entonces mucha población, mucha gente pues, desconoce totalmente si existimos o no existimos, desconoce cuántas variantes lingüísticas hay, cuántas lenguas indígenas hay en nuestro país, cuál es la diversidad cultural, cómo vivimos en las grandes ciudades, cómo nos adaptamos, en qué podemos aportar, que nosotros como cualquier ser humano también tenemos capacidades para involucrarnos en cualquier tipo de trabajo o llegar a que también se nos tome en cuenta. Ese sería como que, pues, conocer un poco acerca de estos artículos. Nuevamente voy a mencionar, aquí hay un libro que nos regaló INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por ahí no sé si se alcance a ver. Entonces, en este libro que se realizó, que se publicó en el año 2019, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es donde también viene plasmado los artículos, por qué nos dicen indígenas, es antes del establecimiento del Estado mexicano, también menciona también una parte importante que pues tenemos derecho a un intérprete, traductor, tenemos derecho también a conocer como cualquier otro mexicano, tenemos las mismas oportunidades, también podemos tener las cualidades como cualquier otro mexicano. Muguk tundihiat daktuy, kondihiat, shundihiat du'unumubat, mandihiat vinañan, punetih tsondep matuk, kaj snihiat, pundihiat agatzat, nosotros le decimos los que no son indígenas, los que son gente de ciudad, le decimos agats en una palabra, agats. Entonces lo estoy traduciendo en la lengua ayú para la gente que nos vaya a ver más adelante o que nos ve en este momento y nos escucha, que sobre la discriminación, o cómo nos ven, qué perspectiva tienen hacia nosotros. Como ciudadanos para luchar contra la discriminación hacia estas comunidades. ¿Cuál es nuestra cultura, nuestra identidad? ¿Cómo vemos cuál es nuestra cosmovisión acerca de nuestras tierras, de nuestra lengua, de nuestras tradiciones, de todo que nos forman parte de nuestra identidad? Donde ya David Mugu Gertamagapsho, Tugamatska, es dihat Agats Tukabik, Nahawat, es dihat Nogoya Domhai, Shwinikshu Bikshu. Gracias. Gracias, Noé. Bueno, tenemos espacio para 2 preguntas, por si quieren hacerlas a Noé, aprovechando que nuestra otra ponente, Edna Hernández, acaba de llegar. Sí, Lucía. Hola, buenas tardes, Noé. Una disculpa antes que nada por no poder compartir mi pantalla, solamente que como por el tema de la baja señal, pero sí quisiera darte las gracias por todo lo que nos contaste y las respuestas que nos compartiste, pero sobre todo por este momento tan enriquecedor en el cual nos compartiste un poco sobre tu dialecto y cómo es que lo usas y sobre todo esta genialidad y uso que le das para que las personas lo puedan conocer, ¿no? Para mí es muy enriquecedor esto porque nunca había tenido una experiencia como tal y sobre todo esta transmisión que nos das de valores para poder y comenzar a valorar que ustedes
tienen una gran participación en la sociedad y que por ende les tenemos que otorgar estos derechos. Pero en este sentido, mi pregunta va relacionada a cuál ha sido el panorama o el paradigma que actualmente tienen ustedes como grupos originarios, en el sentido de si realmente consideras que la participación ciudadana, el Estado ha llevado a cabo medidas pertinentes para que sus derechos realmente sean garantizados. ¿Consideras que el Estado realmente ha trabajado para lograr que ustedes sean reconocidos, así como la participación ciudadana? Skuyup Muguk, muchas gracias. Antes de contestar la pregunta, nosotros lo correcto es decir idioma sobre cualquiera de las lenguas indígenas. Anteriormente se conocía o se decía como dialecto, pero actualmente se dice idioma porque tiene el mismo contexto histórico y demás como cualquier otro idioma nacional en este caso. Entonces se dice como idioma, en este caso mi lengua originaria o idioma es el Ayuk, Mije de Tepantlali. Continuando con la pregunta que me hace amablemente, agradezco la cuestión y muchas gracias los que acaban de llegar y los que se están conectando o vayan a ver esta transmisión. Yo pienso que poco a poco estamos siendo incluidos por parte del Estado porque desde que yo tengo conocimiento, pues, anteriormente éramos como que muy excluidos. Y sí, sobre la participación ciudadana que mencionas, hace mucha falta, hace mucho trabajo, hace muchísimas cosas todavía para que nosotros tengamos más oportunidades o podamos también ejercer nuestros derechos, lo que se establece en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, pero también tenemos que conocer, así como nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, así como nuestro derecho a votar, a ser votado y nuestras obligaciones también, por ejemplo, de hacer un servicio militar, al mismo tiempo de votar. Tenemos como que nosotros desconocemos mucho acerca del tema. Yo como traductor, intérprete en lengua originaria, en lengua indígena, estoy en el proceso de conocer más adelante sobre, sobre los derechos humanos, lo que es el Estado. Entonces, de mi parte sería esa respuesta que tenemos que trabajar mucho y aplica para que nosotros también como indígenas tengamos que leer o tenemos que involucrarnos más en todos los aspectos, en la política, más en la cultura, en dar y para que verdaderamente se escuchen nuestras voces y no solo que esté establecido en el Estado, sino que se practique o que se ponga en práctica, que creo que es la parte más difícil, que no solo quede en las palabras, que no solo quede ahí en un libro o en unas simples palabras, sino que se aplique realmente cuál es la finalidad entre el Estado y los pueblos originarios. Agats tan di dachtuy da gamdoy don sich abik skuyup nan mai kondihiat uts tugamat kayat ayuk betek tin dihiat mugu dot nas kapro kondihiat winzunduk tim dihiat estado y indih makutuktak con mandih min derechos mandih min artículos mahekin dihiat yugojo mahekin dihiat yagish yaktuñ pendih yaktam magapro yu derechos uts don azo humbich kondih chamnum uts nishan dunai Vandem dich us cham no spokjainem schon dich hat mobat dich hat muguk durch agats durch ya gazombit escuyo. Muchas gracias, Noé. Y una disculpa, la verdad es que justamente, ¿no? Para eso uno acude a veces a las conferencias para saber y aprender, pero lo valoro muchísimo y gracias por la respuesta. Al contrario, muchas gracias por hacerme la pregunta y una disculpa si no lo respondí correctamente, pero hacemos el esfuerzo día a día. Muchas gracias. No, todo excelente, gracias a ti. Adelante, Julia. Hola Noé, muchas gracias por tu ponencia. Mi papá me ha contado que la región de la Sierra Mije es hermosa y la ha tenido oportunidad de ir.
por ese rumbo, y yo el único acercamiento que he tenido pues es a través de la danza, porque yo igual soy de Oaxaca, y en la Mixteca durante nuestra adolescencia nos enseñan a bailar el jarabe mije, entonces es como el acercamiento que he tenido. Y mi pregunta es si hay algún documento, una obra o algún libro en donde plasmen el idioma ayuk para que no se pierda y tanto las presentes y futuras generaciones puedan acceder a este libro u obra, o a este idioma. Skuyup Muguk, muchas gracias. Tenemos el gusto de escucharlos aquí en este medio y aprovechar un cordial saludo a toda la gente, a toda la comunidad ayuk, o no ayuk, o no hablante, saludando a todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, nuestra cultura ayuk para nosotros pues es única. Hay mucha gastronomía, hay todo lo que tiene nuestra riqueza cultural, que es el estado de Oaxaca. Son como 570 municipios, si no me equivoco, y 19 municipios que, según el área geográfica de Oaxaca, son 19 municipios que abarca la región Mije. Sobre su pregunta, hay muchas formas de llegar a conocer sobre los libros, sobre nuestra identidad, hay una, no sé si ha escuchado una institución que es el INPI, que es una institución de pueblos indígenas, el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Actualmente hay una secretaría donde yo colaboro que se llama CEPI, que significa Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes aquí en la Ciudad de México. Es donde abarcamos todas estas temáticas, donde también puedes conocer cuál ha sido nuestro trabajo. Hemos estado enfocados en el sector salud. Últimamente ya todos conocemos o estamos viviendo esta pandemia, el SARS-CoV-19. También hay mucha información acerca de varios temas que las traducimos en lenguas, en este caso en ayuk, tengo compañeros mazahuas, nahuas, chocholtecos, celtlal de Chiapas, entre muchas otras lenguas indígenas, y en INALI lo puedes consultar, en el INPI también puedes consultar muchos documentos y justamente lo que hace un momento, no sé si llegaron a escuchar sobre los derechos, sobre la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde viene el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la reforma a la fracción cuarta del artículo 7º de la Ley General de Educación. Todo este libro viene una información muy relevante, la pueden consultar también en la página de internet. Ustedes pueden buscar como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde viene esto, donde nosotros somos reconocidos, donde se establecen artículos para que también la gente pueda escucharnos, reconocernos y saber más acerca de nosotros. Dunia muguktuh kaduoh daktuh bitkohma hamiruk maqshtut ponamdih mum ayuhka hoy yakapsh yaknaskapsh dunia muguk nazohum bit kotamindih mandih yuhayo mandih yat dibichtih amaran artículos derechos mukahtan tapindih yat naskapsh kondih hadum mandi hadun mukahtam madahjum tandih mi artículo midukpa primero mi matskpa midagugpa mañashin dih yap mi muguktuh ponen dih ishanda piat madawandap hapn dih yat ishtut skapshtut van dih yat amaran yaktih Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas hapn dih mubad mis ishtut stundat ponet ni yak na hawyandap skuy muguktuh ko yat nedinyam ayush pat madawza. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Bueno, ahora sí contamos con la presencia de Edna Hernández, artista y promotora cultural. Edna, qué bueno tenerte aquí. ¿Nos podías hablar un poquito más de lo que te dedicas? Está silenciada, Edna. Listo. ¿Qué tema hubo, Kicharín? Buen amanecer. Sé que ya es el tiempo de la tarde, pero me refiero a que estamos comenzando por todo lo alto, el diseño de las lenguas
indígenas o de las lenguas maternas. Y es un diseño muy importante, como cada una de las actividades que se vienen realizando desde tiempos remotos para el reconocimiento, la revitalización, la revaloración de las distintas identidades que están presentes en esta geopolítica que llamamos México. Me parece que hay muchas corrientes desde dentro de los pueblos, desde las ciudades, desde el Estado. Se han implementado distintos programas, diferentes estrategias para construir en materia de derechos humanos. De entrada, considero que nosotros, independientemente de remitirnos a la conquista, a la llamada conquista de México, tenemos que pensar en la formación del Estado mexicano hacia 1920-1930. Tenemos que pensar en una historia inmediata. Para muchas comunidades, sobre todo para las del norte y las del noreste, la llegada de esta idea de nación, la conformación de la SEP y de otras instituciones, como las instituciones científicas y médicas del país, se basaron en una serie de pensamientos concordantes a su época histórica, pero discriminatorios, racistas, donde era muy importante el blanqueamiento del país y donde se consideraba un aspecto negativo, un aspecto de atraso, que existiera tanta diversidad, que no fuéramos homogéneos, que no fuéramos iguales, y se nos consideraba a los pueblos originarios, a las primeras naciones, una broza inculta que solo podía servir como mano de obra. Eso es un tema muy grave. Hay un libro bastante interesante que se llama Historia secreta del racismo en México, donde perfectamente se plantea desde qué instituciones, que por supuesto estuvieron las escuelas, estuvieron los penales, los centros médicos de la época, claro está, no estoy haciendo referencia al actual centro médico, sino los distintos espacios médicos, donde sí había una intención de generar una erosión identitaria para generar un conjunto de prácticas, de idioma, culturales que fueran homogéneas y no heterogéneas. Y tenemos casos de faltas muy graves a los derechos humanos y de discriminación que rayó en lo criminal en pueblos como los yaquis, los eris, los mayos, por supuesto los chichimecas y muchos otros, porque esta fue una estrategia nacional. Y es muy importante estar conscientes de ese momento histórico, saberlo y reconocerlo, para aprender de una experiencia tan brutal como fue esa. Cuando nos preguntamos por qué sentimos, por qué en la práctica cotidiana vivimos discriminación y vivimos un racismo desde el sutil, ahora voy a poner algunos ejemplos de lo sutil, hasta unos muy ya puntuales, que si tú presentas por ejemplo, una solicitud de empleo, puedan fijarse en tu fenotipo para contratarte o no, o para considerarte capaz o no, pues hay una serie ahí de matices de derechos humanos y discriminación que están afincados en esa historia reciente, que en ese sistema de valores el Estado mismo se encargó de difundir que la conveniencia para un desarrollo y para un crecimiento de México hacia una primer potencia era acabar con todas estas diferencias y acabar
De hecho, se creyó que había ciertos fenotipos que eran más proclives a la enfermedad o a la criminalidad o a la locura, por ejemplo. Me preguntaron por qué hice todo este recorrido, porque me preguntan qué hago, a qué me dedico, cómo son mis actividades. Por un lado, yo soy una cantora, una zapateadora, una músico tradicional y elijo cantar, abordar distintas lenguas con distintos temas para contar historias del aquí y ahora, como un derecho a ese ejercicio de las lenguas. Yo nací en la Ciudad de México y mi historia es muy similar a la de muchas personas. Soy hija de una familia migrante. Yo nací en la ciudad, mi mamá nació en el territorio. Y en ese tránsito entre nuestro espacio rural y nuestro territorio y la Ciudad de México, una de las primeras cosas que se perdieron fue el idioma. Mi abuelo todavía conversaba con mi mamá en algunas charlas, como a esta hora de la tarde, y le recordaba, aprendan muy bien a leer y escribir, aprendan a hablar el español, porque nadie habla con los guajolotes, nadie habla con los perros, porque así se referían a nuestras lenguas, así se referían a nuestras expresiones en la región de la que provenimos, que es San Luis de la Paz, Guanajuato. Un racismo exacerbado. Entonces, por supuesto, mi abuelo no quería que nos pasara lo mismo, y menos en esta ciudad, que era tan inmensa, con tantos retos para una familia rural, para una familia afroindígena. Entonces, ¿qué pasa con mis labores? Comienzo a empaparme desde muy pequeña con distintos pueblos indígenas o distintas primeras naciones. Comienzo a trabajar como alfabetizadora voluntaria, dando talleres, siendo maestra multigrado por varios años. Yo empecé a trabajar a los 14 años en estas actividades, porque ya tenía la secundaria, ya estaba estudiando la preparatoria. Pues yo vivía en la Ciudad de México y eso, pues tuve acceso a esas posibilidades. Y regresé a la Ciudad de México a los 21 años, para ya quedarme de manera definitiva en este espacio, pero seguir en convivencia, viajando y visitando regiones y aprendiendo. Y entonces, para personas como yo, es importante encontrar un camino de vuelta a casa. Y ese camino es la práctica de las lenguas, es la práctica de los idiomas. Y entonces, a lo largo de mi trayectoria, de mi carrera como artista, me he encontrado muchas historias en talleres y en distintos espacios, encuentros y actividades colectivas. Yo hago muchas actividades colectivas donde la historia es, mis abuelos hablaban, pero no me enseñaron. Mis padres hablaban, pero no me enseñaron. Y entonces yo lo que declaro es que estas lenguas, estos idiomas, con sus variantes dialectales, son una elección. Nosotros podemos buscar esos saberes y tenemos derecho a hacerlo. Y efectivamente, como ya lo comentó Noé José Sánchez, mi compañero comunicador, está el INALI, está la CEPI actualmente, estuvo el CDI, antes estuvo el INI. Hay variedad de experiencias, algunas exitosas, algunas no, algunas que terminaron confrontándose, porque de verdad es muy variada, son muy variadas las estrategias que se han practicado. Algunas son completamente verticales, donde la actitud del Estado ha sido, yo vengo a enseñarte, vengo a decirte cómo tienes que ser indígena, cómo tienes que hacer, cómo tienes que vestir. Todavía son de las cosas muy comunes en los espacios artísticos y en los espacios de los medios de comunicación, que es el espacio en donde se desarrolla Noé, donde yo también me desarrollo, donde de repente también tuvieras que, más que parecer indígena, folclorizarte, ¿no?
Entonces, hay una comprensión muy diversa de lo que implica ser miembro de una primera nación. Hay quien, a una persona como yo, que no es tan diestra con el idioma, le envía, no, es que tú ya ni eres. Y hay quien no, hay quien dice, ah, pues si hay una convivencia, si hay una corresponsabilidad, si hay una búsqueda de la identidad y de las responsabilidades con el territorio y la comunidad, puede ser la inclusión, puede ser la convivencia, ¿no? Hay muchas aristas y mucho que hacer en este tema de derechos humanos y discriminación. Y los derechos humanos para pueblos indígenas abarcan muchos temas. La autorrepresentación, las formas comunitarias de toma de decisiones y de gobierno, el cuidado y el derecho a los territorios, el derecho a las prácticas culturales, gastronómicas, médicas, filosóficas, pedagógicas, científicas, porque muchas veces se cree que como primeras naciones no tenemos todo ese aparato, que por ser muchas comunidades orales, estos saberes son efímeros y no es así. Tenemos completos sistemas de saber, de filosofía, de pensamiento que representan a cada una de estas primeras naciones que están en este país. Y esa es otra de mis labores. Por un lado, desde mi práctica artística, destacar estas voces, destacar estas piezas, los temas de migración, los temas de la importancia del maíz, la importancia de los alimentos, la importancia de la salud, más que de la salud, de lo que llamamos el bien vivir o el bienestar. Todas estos términos que son desde dentro de nuestras comunidades. De repente se vuelven eslogan partidistas, empresariales, pero no. Estos son términos bastante complejos que muchas veces son el corazón de la comunidad y que toda la comunidad está inmersa en esas prácticas que van a generar el beneficio y la conservación de las comunidades mismas. Eso por un lado, como artista. Pero como comunicadora, hace 2 años emprendí el programa Nuestra Palabra, Nuestra Lengua. Es un programa independiente en donde una gran variedad de personas y personajes han pasado por este espacio narrándonos sus quehaceres. Porque además muchas personas de comunidad hacemos, en comunidades indígenas o primeras naciones, o en comunidades urbanas, hacemos distintas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay quien, por ejemplo, en el caso de Noé, por un lado él es un comunicador, tiene sus proyectos, es un traductor, pero también en su momento le ha tocado ser autoridad y tener un cargo en su comunidad, porque hay una mano vuelta de lo que la comunidad ya te creció en su colectividad, y ahora tú le tienes que regresar esos saberes. Y no es porque le tengas que, es porque corresponde y porque generamos esa correspondencia y la creemos en ella, porque no es obligatorio, también puedes decir que no, pero creemos fielmente en que ese trabajo que nosotros vamos a regresar a nuestra comunidad va a ser beneficioso, va a ser bueno, no solo para nosotros mismos, sino también para los otros, para los mayores, para los que son nuestros pares, que son jóvenes, o para las nuevas generaciones. Entonces, a través de este espacio de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, que siempre se ha desarrollado desde la Ciudad de México, ahora con apoyo de las plataformas digitales, pues nos hemos enlazado con gente de prácticamente todo el país, de los pueblos del norte, de los pueblos del noreste, de los pueblos del centro, de los pueblos del sur, en infinidad de prácticas. Porque actualmente este ser indígena, lo mismo podemos estar hablando con un científico, con un ingeniero agropecuario, con alguien que está haciendo educación, desde los saberes propios, desde las propias pedagogías, quien está haciendo investigación. Hay un grupo, por ejemplo, muy interesante que son cimarrones, que ellos estuvieron haciendo cartografías de los propios pueblos. Entonces, hay una vida muy rica
de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes. Y la tarea de nuestra palabra, nuestra lengua, es abrir el espacio, abrir el micrófono para que esas historias y esos saberes se cuenten. Hay mucha producción de literaturas en lenguas, producciones que son muchas veces de autor o de colectivos regionales. Hay una cantidad de cosas que están sucediendo en muy diversas lenguas. Ahí están las lenguas mayenses, la lengua mepá, el náhuatl y todas sus variantes. De verdad están pasando cosas muy interesantes. Ahora les comento, estamos iniciando este decenio dedicado a las lenguas maternas o las lenguas indígenas y por supuesto a todas las identidades que esto lo acompañan. Es un gran suceso, pero también desde las comunidades están pasando muchas cosas. Y efectivamente, como lo dice Noé, nos falta mucha convivencia y nos falta mucho aprender. La mar tiene dos orillas, entonces hay que aprender de lo que está pasando en el Estado mexicano, cómo se está mirando qué es ser indígena, originario, afrodescendiente o afromexicano, y también entrar en diálogo, porque no siempre es preciso ese punto de vista. No siempre es del todo real o no dibuja las distintas identidades. Una forma de discriminación es que dicen los indígenas, como si todos fuéramos exactamente igual. Y somos muy diferentes por nuestras regiones geográficas, por nuestras condiciones, por los oficios a los que nos dedicamos, por nuestros saberes, por nuestro sistema de pensamiento que se ve reflejado en la lengua. Sí, somos indígenas o afroindígenas o afromexicanos o originarios, ¿no? Pero no necesariamente somos iguales. Justo el factor diferencia es eso rico que tenemos que aportar a México. Ese saber inmaterial que sería muy importante que se apreciara en este país. Muchas gracias, Edna. Vamos a seguir con las preguntas que teníamos del público. Y Brenda pregunta que si considera que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas realmente representa los intereses de los distintos pueblos que conforman México. Yo creo que no, yo creo que estamos comenzando, que es un camino muy largo. Bueno, no creo que estemos comenzando, creo que estamos en un momento muy importante, pero no creo que necesariamente represente todas las inquietudes, todas las necesidades y todas las voces. Sin embargo, enhorabuena por su existencia y enhorabuena por sus procesos, porque es un tema tan amplio y tan complejo que se tiene que entrar en él, con la complejidad que eso conlleva. ¿Qué piensas tú, Noé? Escuyup Mukuk Edna Hernández, muy buenas tardes, Edna. Ya noches, ya casi noches. Sí, sí, como lo dices, es un proceso y largo, es una relación entre Estado y pueblo, entonces ahí hay que pues, hay que trabajar mucho desde nosotros mismos, ¿no? Desde los que somos de un pueblo originario, hay que colaborar, hay que involucrarnos más acerca de estas temáticas que son muy complejas, a veces son como que desconocemos totalmente o no lo manejamos como en su totalidad. Vamos en un proceso también de aprendizaje, como lo mencionaba. Yo soy traductor e intérprete en lengua Ayuk y estoy en el proceso educativo para conocer más cómo podemos colaborar más desde el Estado, por supuesto, y conocer también e involucrar a nuestra gente dando esas informaciones que no lo consiguen o no lo vemos
en algún medio de comunicación masivo. Entonces aprovechamos estos medios o medios independientes que tenemos cada uno de nosotros y para mí es importante seguir trabajando mucho en conjunto. Gracias, Noé. Estela pregunta. ¿Creen que algún día todas estas instituciones de pueblos originarios que colaboran con el gobierno podrán tener una mayor influencia en el contenido de la SEP para toda la educación primaria y secundaria, de manera que tanto los idiomas como la historia de los pueblos originarios sea incluida en el material educativo, y cómo es que podríamos llegar ahí? Pues sí están sucediendo distintas actividades y distintos ejemplos y distintos modelos vivos. De entrada, pues contamos con una red ya de maestros bilingües y maestros indígenas y con carreras que están actualmente pensando en pedagogías para pueblos originarios, pueblos indígenas y yo espero que muy pronto también para afromexicanos. También ya hay cátedras, digo, ahí está el PUIC en la UNAM y está en la Pedagógica Nacional, también una carrera. Y por supuesto, muy pujante está Oaxaca, por allá está el ICIAMIGE y están las universidades de ciencias en la sierra, con los zapotecos serranos. O sea, están pasando muchas cosas. Quizá lo que necesitamos es, como dicen, cacarear el huevo, comunicar, y para eso estamos también Noé y yo y muchas más personas haciendo radio, haciendo podcast, haciendo carteles para las plataformas digitales, trabajando de muy distintas maneras y compartiendo experiencias, porque este movimiento sí se está dando. Como todo, en algunos momentos es concordante y se hace equipo, comunidad y Estado, y en algunos momentos no. No se nos puede escapar de la vista lo delicado que ha sido el tratamiento y lo brutal que ha sido el tratamiento que se ha dado a las manifestaciones y a las demandas de los distintos normalistas de no solamente de Ayotzinapa, sino hace muy corto tiempo, en el mes de mayo, justamente quedó evidenciado que no estaban las condiciones en la región de Chiapas para que los candidatos a la normal aplicaran sus exámenes, y cuando se quejaron tuvieron una represión brutal. Entonces, ahí hay una falta de sensibilidad importante, una falta de realidad, porque efectivamente hay muchas comunidades que no tienen estos recursos tecnológicos, estas redes, estos espacios para conectarse, que no es asequible, y que entonces estamos privando de una oportunidad a una generación joven que además va a trabajar en sus propias regiones. Entonces, sí hay sus grandes desencuentros, por supuesto, pero también están sucediéndose muchas sinergias. También eso es un acto de reconocer, de valorar, y una vez más, muchas de estas iniciativas están siendo locales y están emanando de las comunidades, de la reflexión de la comunidad, de la reflexión de los padres de familia, de los comuneros que están apostando por escuelas de música, por escuelas de ciencia y tecnología, por escuelas de gestión o desarrollo sustentable para sus regiones, y quizá lo que tenemos que estar es más sensibles y más atentos a conocer estas experiencias, sobre todo a reconocerlas. Gracias, Edna. ¿Alguien más tendrá una pregunta? Julia pregunta si, Noé, ¿nos puedes compartir de qué programa eres locutor y en dónde podemos escucharlo? Muchas gracias.
Me gustaría complementar nada más rápidamente la pregunta que hicieron. De hecho, todas las preguntas han sido muy atinadas, muy puntuales, y sobre cómo le haríamos o cómo visibilizamos o cómo tenemos esa visión a futuro, cuál es el objetivo que tenemos como nosotros comunicadores o en la parte de educativo, en la parte de aprendizaje. Tenemos compañeros que también están impulsando, fortaleciendo en diferentes áreas para esta tarea. Y sí, yo veo un futuro próximo más reconocidos, y ya empezamos a ver poco a poco. Se refería de cómo que las instituciones podrían involucrarse más o que se tomen más en cuenta o que trabajen en conjunto para que lleguen a un medio un medio masivo, así como lo menciona la persona que hizo la pregunta específicamente. Y ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como indígena o como de un pueblo originario. Queremos esto que llegue a más personas, queremos que se reconozca en verdad más y que no solo esté en palabras, que no solo esté en los artículos, porque ahí siempre van a estar, ahí están. Lo más difícil es aplicarlo, lo más difícil es compartirlo, trabajar en equipo, siempre lo menciono, es trabajar en equipo. A veces no, en esta parte no vamos a ver, de por medio no hay dinero, no hay recursos, a veces casi siempre lo tenemos que hacer nosotros de manera gratuita, de manera así, con buenas intenciones, sin fines de lucro. Entonces, esa parte a veces pocas personas lo hacen, pocas personas tienen esa intención de colaborar, porque al igual que también necesitamos más lectores, necesitamos también llegar. ¿Cómo podemos llegar a esas personas? Por ejemplo, la gente que no es indígena, la gente que no nos conoce, que no tiene la mínima idea cómo es nuestra identidad, nuestra cultura, y ahora mucho menos cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y eso sería una parte muy fundamental para que también se involucren y poco a poco lleguemos ya, para que también que haya lectores, también que haya interés, porque a veces pasa que aunque esté la materia prima, si no hay interés, no podemos exigir tanto, ¿no? Entonces es como en conjunto entre el Estado y los pueblos originarios. Me preguntaba Jessica Blanco M, que aparece ahí en la emisión. ¿Me pueden sintonizar? Actualmente estoy en 2 plataformas donde colaboro. Es con Totlachtol Radio. En la descripción, en el mensaje voy a poner la dirección. Es en la Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas. Tiene una radio digital que se le conoce como Totlachtol Radio, que significa nuestra palabra. También tengo un medio independiente, lo que mencionaba Edna Hernández. Nosotros estamos también en constante participación con otros compañeros, donde lo que manejamos diferentes temáticas. Nos pueden sintonizar también en una emisión independiente que se llama Kumuk Radio, donde tu cultura vive, que significa Kumuk, de donde soy originario, y que significa unión de varias ideas. Nos pueden seguir en esa misión o a través de la página de www.totlachtor.go.mx. También nos pueden seguir, o con Edna Hernández en la página también de la que colabora con nosotros como instructora en lengua indígena, es de Tulia Sánchez. También la pueden buscar o contactar como Tulia Sánchez. Ella también impulsa la lengua indígena mediante el canto, el arte. Ella es cantautora también e instructora en lengua ayuk. Ella es mi maestra y afortunadamente es mi hermana. Ella es la que me corrige en la forma de escritura correcta en ayuk. Skuyip. Muchas gracias, Noé. Ahora que Edna, estaban dando adelante. los créditos, yo también, bueno, sobre todo yo que estoy en la Ciudad de México y que me acerco con mucho interés al USA o Chichimecajonás del pueblo Ezar. Mi referente, mi instructor, mi guía es Manuel Martínez López, de quien además, si ustedes gustan buscar cualquier buscador, si ustedes buscan manuales de INALI, frases en Chichimeca Jonás, o conocer una monografía de nuestra cultura, el trabajo de Manuel Martínez López es realmente valioso. Él estuvo 10 años viviendo en la Ciudad de México,
Actualmente está en el territorio haciendo muchas actividades con otros promotores culturales de la región. Comenzaron haciendo un tianguis dominical con productos realizados en nuestra región y pues que son de mucho uso, tanto alimentos como herramientas, prendas que revitalizan nuestra presencia y nuestra cultura ESAR en Misión de Chichimecas. Y también él está realizando talleres. Nosotros tenemos un sueño y es generar una radio dentro de la comunidad para que las voces del ESAR, las voces de la cultura ESAR, las voces en USA, se puedan manifestar a partir de la tradición oral y de las noticias cotidianas en nuestra comunidad, manteniendo vigente la lengua. Esa es la meta de este momento. Pues yo radico en la Ciudad de México, acá estoy haciendo Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, y el COVID me ha tenido sin visitar el territorio, pero esa es la siguiente tarea, la siguiente esperanza que tenemos. Gracias. Nos comentan si pueden anotarlo en el chat para que ellos vayan. Muchas gracias. Sí, de hecho, en este momento estamos compartiendo el link. También en la página CEPI, que es la Secretaría de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, pueden conocer diferentes temáticas, lo que se maneja en la Secretaría. Hay mucha variedad lingüística, mucha cultura y sobre todo los derechos que tenemos, y ahí vienen también los derechos lingüísticos, los que les mencionaba. ¿Cuáles son los derechos lingüísticos como traductores e intérpretes? ¿En qué momento podemos apoyarlos? ¿Cómo los pueden solicitar? También hay artesanas, artesanos, diferentes temáticas que vemos en la página de la Secretaría. Muchas gracias. Para finalizar, ¿nos podrían decir a qué instituciones nos podemos dirigir en caso de alguna discriminación? Por favor. Hay una institución que se llama COPRED. Si no me equivoco, está en la Ciudad de México. COPRED. Edna Hernández, si me puedes complementar. COPRED es una de las instancias donde sí, se así maneja es. acerca del tema. De hecho, ya lo están colocando aquí en la pantalla abierta para todos. Efectivamente, actualmente la dirección es Dante 14 en la colonia Verónica Ansúrez, delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, ahí se pueden hacer denuncias, por supuesto, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también, dependiendo del tipo de agresiones que se estén teniendo, porque la discriminación y el racismo tiene muchos matices, también en determinado momento puede ser ante el MP, porque sí se han dado casos de violencia física o de violencia contra los bienes o bienes inmuebles de personas que son indígenas en la Ciudad de México. Entonces ahí también la ruta es completamente distinta. La ruta es el MP. Hay otra institución que también hemos colaborado que se llama Consejo Ciudadano. En la Ciudad de México es un puente entre autoridades y ciudadanos donde también ustedes pueden marcar de manera gratuita. Ellos manejan todo lo que es psicología, cuentan con acompañamiento si es pertinente, si lo necesitan. De hecho, también hay personas que son hablantes de una lengua que también atienden esas llamadas en el Consejo Ciudadano. Algo importante a destacar es que, por ejemplo, ahorita que se están abriendo distintos espacios de convivencia, de comunicación para pueblos originarios, pueblos indígenas y afromexicanos, otra forma de discriminación y de racismo que he detectado es que ahora ya todos quieren ser indígenas, ahora ya todos quieren ser afro,
ahora ya todos quieren ser originarios porque está de moda. No. Permítanme contarles que si bien sí se han abierto convocatorias y oportunidades de capacitación, espacios de convivencia, espacios de emprendimiento, expos y demás, mucho del trabajo que se hace desde los pueblos originarios, seamos migrantes o radiquen en sus regiones, es personal. Porque efectivamente, como ya lo dijo Noé Sánchez, cuando nosotros llegamos con nuestros proyectos, entonces, sí, claro, pásale, mira, aquí está el lugar, ahora sí que pásale. Lo que no tenemos es presupuesto, pero aquí está la actividad, adelante. Y para muchos traductores que se dedican a apoyar en casos de salud y en casos civiles o penales, ellos hacen su esfuerzo de entablar la convivencia con las personas que requieren el servicio, de gastar su tiempo, su alimento, su transporte, y muchas veces no tienen una remuneración. No hay un apoyo o no hay, o sea, si está reconocido y tienes que pasar por un proceso de certificación para ser un traductor y sobre todo en temas técnicos, pero muchas veces no hay un salario. Y no digamos salario, un apoyo si quieren, ¿no? Eso sí es algo que es importante mencionar porque de repente es muy irregular, ¿no? Como siempre dar, siempre participar, siempre hacer, pero sin apoyo. Bueno, Edna, Noé, muchas gracias. Así damos por concluido nuestro evento. Queremos aprovechar para agradecerles nuevamente a ustedes dos por toda su disposición, su tiempo y su apoyo. La verdad, creo que todos aprendimos bastante y nos informamos acerca de su cultura y de cómo combatir la discriminación que sufren ustedes y sus hermanos y hermanas. Aprovechemos igual para agradecer al público, a la maestra Elsa y a todos los que nos estuvieron viendo, pero en algún momento se tuvieron que desconectar, así como a la gente que estuvo en el directo por Facebook Live. La verdad, nada más que agradecerles y desearles lo mejor. Si quieren conocer más acerca de Edna y de Noé, por favor, sigan sus redes sociales. En el chat les pondré la cuenta de Instagram de nuestro evento, donde aparecen las redes de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua en Instagram, así como el Twitter de Edna. Gracias. Skuyuk muguktuk, skuyuk namuk con diyat a ayuk spat mozauda. Gracias. Gracias a todos. Ya voy a cerrar la sesión. Adiós.